Hola, buenos días a todos los que nos acompañan hoy en el espacio de vida universitaria de la licenciatura en nutrición y dietética de la Universidad de Tijuana. Yo soy la maestra Irma Smith Olivas, coordinadora de la carrera. Antes de comenzar, quiero solicitar a los que nos están acompañando por Blue Jeans que mantengan sus micrófonos en silencio. Si surgen dudas sobre la ponencia, a favor de escribírnoslas en el chat y en los comentarios para aquellos que nos acompañen por Facebook Live. Nuestra invitada del día de hoy es la licenciada Inde Marlene Morales García, quien nos presenta el tema El papel de la nutrición en el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, graduada con mérito académico de la Universidad Ibero. Ha trabajado en la industria de alimentos con diferentes empresas de la región en las áreas de inocuidad, calidad, desarrollo de nuevos productos y cuenta con varias certificaciones como BRC, HACCP, Distintivo H, BPA, BPM, Orgánico, entre otras. A su vez, también está certificada como individuo calificado en controles preventivos. Ha trabajado en consulta privada y colaborado con instituciones como DIF y CFE. Ha trabajado en el área de nutrición y su relación con el área hormonal femenina a partir de 2011. Está certificada en dieta cetogénica, por el Instituto Mexicano de Nutriología Clínica. Actualmente se desempeña en colaboración con una ginecóloga enfocada en el equilibrio hormonal femenino y salud metabólica. Es seguidora y promotora del movimiento HACE, Health at Every Size. Ha complementado su formación con diferentes estudios, principalmente en áreas como lactancia, nutrigenómica, nutrigenética, nutrición funcional, mindfulness, coaching nutricional y psicología de la alimentación. Cedo la palabra a nuestra invitada. Bienvenida, licenciada. Hola, muchas gracias. Un gusto estar aquí pudiendo compartir un poquito de mi trabajo y de lo que ya llevo bastantes años investigando y pues sobre todo compartir y sembrar una semilla en las nuevas generaciones que hay de nutrición, ya que pues una de cada 10 mujeres tiene síndrome de ovario poliquístico. Entonces es súper importante tener más información disponible para tener un mejor tratamiento. Y bueno, voy a compartirles mi pantalla. Me avisan si la pueden ver ahorita. Claro. Listo. Sí se ve y se escucha muy bien, licenciada. Ahí está, ¿verdad? Creo que sí. Sí, Ok, perfecto. confirmo. Muy bien. Bueno, el tema de hoy es el papel de la nutrición en el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. Y es un tema bastante grande, involucra muchas cosas, pero espero pues poder darles un poquito más de información para poder también incluso para las personas que nos estén viendo, que sean pacientes con síndrome de ovario poliquístico, puedan comprender un poco más sobre este síndrome y pues ver también qué pueden hacer y cómo trabajar en equipo del médico y del nutriólogo. Como introducción, quiero aclarar que el síndrome de ovario poliquístico y ovario poliquístico son cosas totalmente distintas. Me pasa mucho que a veces cuando doy pláticas sobre el síndrome de ovario poliquístico, muchas personas que tienen ovario poliquístico piensan que es el tratamiento para ellas, pero no, no es así. En el síndrome de ovario poliquístico existe un trastorno hormonal y pues tiene muchas consecuencias, ¿no? Sintomáticas, y una de ellas es que se generan quistes en los ovarios. Y por otro lado, en el ovario poliquístico estamos hablando de algo más estructural. Es una tendencia que pueden tener los ovarios para generar quistes, pero no hay directamente un trastorno hormonal. Entonces ya esa es la primera parte importante, porque si digo, es una situación muy constante de que se confunden estas dos situaciones. Y bien, el síndrome de ovario poliquístico, como les comenté al inicio, afecta a una de cada 10 mujeres en edad fértil y las mujeres que sufren de síndrome de ovario poliquístico tienen un desequilibrio hormonal y problemas metabólicos que pueden afectar su salud y aspecto en general. Por definición, el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno endocrino y metabólico heterogéneo,
de probable origen genético, influido por factores ambientales como la nutrición y la actividad física. Sus principales características son datos de hiperandrogenismo y trastornos menstruales, y se asocia con obesidad generalmente central y anormalidades metabólicas como resistencia a la insulina. El diagnóstico, probablemente pues esta parte no la llevamos nosotros como nutrición, pero es importante saberlo. Para que una mujer sea diagnosticada con síndrome de ovario poliquístico, debe cumplir con al menos 2 de los 3 criterios de Rotterdam. El primero es presencia de quistes en los ovarios, el segundo es hiperandrogenismo y el último son ciclos anovulatorios. Nosotros nos vamos a centrar en la plática de hoy, principalmente en hiperandrogenismo, ya que es el que podemos nosotros intervenir por medio de la nutrición adecuada. Y bueno, la presencia de quistes en los ovarios tiene que ser por medio de una ecografía. Eso se va a ver por medio de la ginecóloga, ginecólogo. Y los ciclos anovulatorios, pues va a haber una irregularidad menstrual y pues fallas en la cuestión de la ovulación. Principalmente se califica este criterio en el 2 y el 3. La presencia de quistes en los ovarios, pues a veces sí, a veces no. No necesariamente se necesitan tener quistes en los ovarios para tener síndrome de ovario poliquístico. Entonces, con que se cumpla el 2 y el 3, ya se tendría un diagnóstico. Sí hay mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico sin quistes, eso también es importante saberlo. El hiperandrogenismo es un término para describir la aparición del hirsutismo. Esto quiere decir presencia de vello en lugares inusuales de la mujer. Esos lugares, pues, es el área del bigote, la barba, el pecho. También hay presencia de acné. La piel cambia mucho, pero no en todas. También me ha tocado conocer mujeres que no presentan acné y también alopecia, debido a un aumento en los andrógenos. Y el estado hiperandrogénico también puede afectar a otros órganos y esto va a ocasionar un desorden ovulatorio y un desorden metabólico como diabetes mellitus tipo 2, obesidad y también futuros problemas cardiovasculares. Cuando no se controlan los desórdenes metabólicos, pues a futuro va a haber esos problemas cardiovasculares. El hiperandrogenismo se divide entre clínico y analítico. Va a haber personas que van a tener síntomas muy visibles, como les comentaba, el hirsutismo, que es el vello en áreas donde el hombre le empiezan a aparecer a la mujer, acné, obesidad central y alopecia. A esto le llamamos hiperandrogenismo clínico porque se puede ver. Cuando no hay síntomas visibles, pero en la analítica, cuando la ginecóloga o el endocrinólogo, endocrinóloga o ginecólogo hacen estudios, van a observar que la analítica sale mal. Hay una alteración hormonal y eso también puede ser síndrome de ovario poliquístico, aunque no se presente o no se pueda ver, ¿no?, físicamente. Los síntomas son bastantes. Principalmente vemos el exceso en vello corporal, cambios en el peso, problemas para perder peso. Y eso es algo muy importante en la cuestión del peso, porque, bueno, yo tengo síndrome de ovario poliquístico y lo viví mucho, que eso fue la causa por la cual yo decidí meterme a investigar todas estas cuestiones. Porque iba yo al ginecólogo desde muy chica, o al endocrinólogo, y me decían, bueno, para solucionar tus problemas tienes que perder peso. Pero no me decían cómo. Entonces yo decía, no, pues sí, o sea, tengo que perder peso, pero no puedo, o sea, batallaba muchísimo. Entonces fue ahí donde empecé a investigar todas esas cuestiones. Entonces, sí, el cambio de peso y problemas para perder peso es un punto muy importante y al ratito les voy a platicar por qué y cómo lograr esa pérdida de peso para mejorar todos los síntomas. Quistes ováricos, como les comentaba, no siempre, pero pues es un punto importante. Bajo deseo sexual, periodos irregulares o falta de periodos. Hay mujeres que hasta 9, 11 meses sin periodo. Calvicie de patrón masculino, adelgazamiento del cabello, también se adelgaza bastante, rompimiento de altos niveles de testosterona, inclusive hay mujeres que tienen cambios en la voz. Y también resistencia a la insulina, que pues ahorita vamos a ver también cómo es que afecta la resistencia a la insulina a todo, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico. Fatiga, cansancio, acné,
cambios en el estado de ánimo bastante bruscos, pues es que las hormonas nos rigen todo, entonces si nuestro sistema hormonal no está bien, todo lo demás tampoco va a estar. Y problemas para concebir o infertilidad. En el caso de que se desee tener hijos, pues puede haber algunos problemas, pero si es posible, nada más es importante mantener un control hormonal, un buen tratamiento, estar en un peso saludable para disminuir complicaciones. Porque si en una mujer de salud normal existen complicaciones, pues en una mujer de ovario poliquístico, con síndrome de ovario poliquístico, pues van a existir más. Bueno, hay algo que es fundamental para tener en cuenta en el síndrome de ovario poliquístico que no se menciona en los criterios de Rotterdam y que a menudo no se tiene en cuenta en el tratamiento, que es el problema metabólico, la resistencia a la insulina. La insulina es la hormona que aumenta cuando llega la glucosa a sangre, actúa en los determinados receptores de las células para que la glucosa entre al interior de la misma y así disminuye la glucosa en sangre. También tiene otras acciones como la síntesis de triglicéridos y pues en la mujer con síndrome de ovario poliquístico pues tiene un papel súper importante. Cuando decimos que hay resistencia a la insulina, nos referimos a que los receptores celulares para la insulina no responden adecuadamente. Entonces, llega la glucosa a la sangre, la insulina aumenta mucho más y para tratar de compensar esta resistencia de los receptores y así poder realizar su función dentro de la glucosa, conseguir realizar su función de introducir la glucosa dentro de la célula. Ahorita les voy a poner esta imagen. Vamos a imaginar que una muchacha se come un pastel, ¿no? Y una rebanada de pastel, entonces si no tuviera resistencia a la insulina, su páncreas va a producir insulina y después de insulina va a enviar la orden para transformar esa azúcar en energía. Pero en el caso de una mujer con síndrome de ovario poliquístico o de una persona con resistencia a la insulina, el cuerpo no responde a la insulina, entonces va a haber más azúcar en sangre y va a haber más insulina de lo normal y va a haber menos energía y más hambre, entonces se hace como un círculo vicioso. Por eso es importante saber la importancia de la insulina, ¿no? Si esto no se corrige, a largo plazo puede llegar un punto en el que la resistencia sea tan grave que la insulina no puede hacer su función de disminuir la glucosa en sangre. Si se mantiene esta situación, el páncreas, por decirlo así, se agota y no puede producir suficiente insulina, dando lugar a diabetes mellitus. Cuando hay un fracaso de la acción de la insulina, no solamente se puede llegar a tener diabetes, sino que también va a haber una predisposición a tener síndrome metabólico, que es obesidad, diabetes, hipertensión arterial, aumentando el riesgo cardiovascular. Por otra parte, que es lo que estamos platicando ahorita, lo del síndrome de ovario poliquístico, es importante saber que la insulina actúa directamente en el ovario, estimulando la producción de testosterona en las células de la teca interna de los folículos del ovario, lo que origina el hirsutismo, la oligomenorrea, el acné, la relación cintura-cadera aumentada y la anovulación crónica e infertilidad secundaria. También se ha demostrado que la insulina afecta la esteroidogénesis suprarrenal, estimulando la producción de andrógenos suprarrenales, lo que conduce a una adrenarquía prematura que muchas veces precede a la aparición de ovario poliquístico, porque la adrenarquía precede a la menarquia. Lo que significa que si nosotros podemos aumentar la sensibilidad de los receptores de insulina, vamos a corregir esta situación, va a disminuir la producción de andrógenos en los ovarios y vamos a mejorar todos los síntomas de síndrome de ovario poliquístico. La resistencia a la insulina aumenta mucho más con malos hábitos, la mala alimentación, la obesidad y el sedentarismo. Entonces es necesario tomar en cuenta que en el síndrome de ovario poliquístico tenemos que hacer cambios fuertes y evitar todo aquello que aumente la resistencia a la insulina, ya que a mayor hiperinsulinismo, más síntomas de SOP y sobre todo más predisposición a largo plazo a todo lo relacionado con síndrome metabólico y riesgo cardiovascular. Entonces tenemos que ahora sí hacer cambios muy fuertes en el estilo de vida de los pacientes porque pues hay mucho que prevenir, ¿no? Y vale la pena hacer estos cambios para mejorar la calidad de vida y también retrasar posibles complicaciones. Y en el caso de algún embarazo, pues también disminuir estos riesgos de diabetes gestacional, de preeclampsia, de bebés muy grandes. Entonces, se puede trabajar con alimentación
y es algo muy bueno de saber. La obesidad aumenta el riesgo de de síndrome metabólico, pero también se puede tener este síndrome metabólico sin obesidad. Y también hay mujeres con síndrome de ovario poliquístico que no presentan obesidad. La grasa corporal no solamente tiene función de almacenar, sino que también funciona como una función endocrina. Entonces, las personas obesas, se puede decir que su tejido adiposo está enfermo y este va a afectar al sistema inmune y también a factores proinflamatorios. Este ambiente proinflamatorio de la grasa aumenta la resistencia a la insulina y favorece el síndrome metabólico. Entonces, también puede enfermar la grasa de una persona con peso normal. El tejido adiposo, como les mencionaba anteriormente, no solo es un almacén de grasa, sino que se comporta como un auténtico órgano endocrino, participando en la regulación metabólica. El tejido adiposo confluye en las vías endocrino-metabólicas e inflamatorias. Pueden liberarse tanto hormonas como mediadores de la inflamación, que son las citoquinas. Algo importante, que es que la hormona como la leptina, que es la que nos regula el apetito, pues se puede ver afectada, y la adenoconectina, que favorece la acción de la insulina, pues también se va a ver afectada, y la resistina, que es la que aumenta la resistencia a la insulina, también va a ver afectada. Sobre todo los factores de inflamación también se van a ver afectados. Bueno, entonces resumiendo toda esta información que les di, malos hábitos de vida van a dar un tejido adiposo enfermo. Este tejido adiposo nos va a dar inflamación sistémica de bajo grado, resistencia a la insulina y por consiguiente vamos a tener síndrome metabólico. Otro punto importante es el uso de los anticonceptivos, ya que regularmente este es uno de los principales tratamientos que se les dan a las pacientes. Pero, aquí está lo importante, es que los anticonceptivos disminuyen significativamente la sensibilidad a la insulina, como lo demuestra el hecho de que la insulina aumenta mucho más en mujeres con SOP que son tratadas con anticonceptivos. De hecho, ahí les puse un enlace para que puedan revisar esta información. Entonces va a aumentar más la glucosa y disminuye su captación en el músculo. Quiere decir que puede haber un deterioro en resistencia insulínica relacionada con el uso de prostágenos que están en los anticonceptivos. Entonces va a haber también un aumento en colesterol total y triglicéridos y una disminución en colesterol bueno, ¿no? En colesterol HDL. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que les dan anticonceptivos y no les dan algún medicamento o suplemento que les puedan ayudar a contrarrestar este efecto. Entonces se va a agravar. De nada nos sirve tener periodos regulares si no se trata el fondo. Entonces el anticonceptivo pues no va a ayudar a que el ovario funcione, sino que sustituye su función. Entonces este anticonceptivo no va a tratar por sí solo la resistencia a la insulina, a largo plazo la agrava, y si no se utiliza este anticonceptivo con dieta y ejercicio y a lo mejor algún fármaco o suplemento sensibilizador de los receptores de insulina, como la metformina o el mioinositol, que les voy a platicar más adelante sobre este último, pues no vamos a tener un buen cuadro. Toma un poquito de agua. La comorbilidad de la mujer con SOP, pues es un cuadro muy complicado, ya que pues tiene del 50 al 75% de probabilidad de tener sobrepeso y obesidad, resistencia a la insulina, en mujeres obesas 62 a 75%, en hombres del 30 al 35%, o sea que aún sin estar gorditas van a tener del 30 al 35% de probabilidad de tener resistencia a la insulina. Y el síndrome metabólico es del 40 al 50 contra una mujer con total salud, sin ningún problema, tiene del 5 al 10% de probabilidad. Entonces, síndrome metabólico y ovario poliquístico es bastante fuerte, ¿no? La probabilidad. Y debido al aumento de peso, pues también va a haber probabilidades de apnea del sueño. Ahora sí ya vamos a entrar a la parte de nutrición. Se hable mucho sobre lo que es la cuestión metabólica, pero es muy importante para poder comprender lo siguiente. La nutrición adecuada, bueno, son 4 pasos.
El quinto era suplementación, pero les voy a platicar un poquito sobre suplementación. Actividad física, control de estrés y tratamiento integral. Una nutrición adecuada, pues como el primer problema es resistencia a la insulina, ¿cómo lo vamos a hacer? Moderando la ingesta de hidratos de carbono. Entonces, esta situación puede ser ya sea con una dieta paleolítica, puede ser con una dieta cetogénica, en caso de que sea muy fuerte la resistencia a la insulina, vale la pena intentarlo, o una dieta pues baja en hidratos de carbono, que estos sean complejos y también de bajo índice glucémico. Porque un alto índice glucémico va a favorecer el círculo vicioso de aumento brusco de la glucosa en sangre, hiperinsulinismo, hipoglucemia reactiva, y va a dar apetito y se va a estar empezando. Una pregunta que siempre le hago a las pacientes cuando estamos en consulta, independientemente si es síndrome de ovario poliquístico o nada más resistencia a la insulina, es hambre y de qué tipo de antojos. A las mujeres con síndrome de ovario poliquístico se les antoja mucho las cosas dulces por la resistencia a la insulina, la pizza, el pan, todo lo que sea alto en carbohidratos se les va a antojar. Entonces tenemos que romper con ese círculo vicioso con alimentos de bajo índice glucémico y con bajo contenido de carbohidratos en total. O sea, más o menos manejar unos 120, 100, 130 carbohidratos al día, que más o menos son como unas 5 porciones de vegetales, una de frutas, más o menos. En el caso de alguna dieta baja en carbohidratos, quitando cereales o con cereales, pues ahorita les voy a platicar un poquito más sobre esa parte. Las grasas, es súper importante esta parte, ya que necesitamos tener un balance de grasas. Por lo regular, lo que encontramos en el supermercado es muy rico en omega 6 y este omega 6 pues va a ser proinflamatorio, principalmente sobre todo en aceites vegetales, que es lo que encontramos, y si leemos etiquetas vamos a ver mucho contenido de aceites vegetales. Entonces, las grasas procedentes de aceite de oliva, aceite de coco, aceite de aguacate o aguacate, en los aceites, ojo, que sean prensados en frío, lo menos refinados y procesados posibles es mejor, ya que si pasan por un proceso ya industrial, pues ya no es, los efectos no son los mismos y ya no se vuelve tan saludable este aceite. La grasa del pescado, pescados grasos, frutos secos sin procesar, como nueces, semillas como la linaza y como la chía. Y bueno, el balance de las grasas, como les había mencionado, debemos estar más a favor del omega 3, que es antiinflamatorio, y el omega 6 como proinflamatorio. Muchos dicen que el omega 3 es el que apaga el fuego del omega 6. Y bueno, ahorita, como les mencioné, en la comida industrial se ve muchísimo más contenido de omega 6 que de omega 3. Entonces, sí es importante en caso dado suplementarlo, y al ratito también les voy a platicar sobre los suplementos adecuados, ¿no? Los más importantes y cuál es el que yo les pudiera recomendar. La inflamación sistémica de bajo grado, la resistencia a la insulina y la obesidad están súper relacionadas con el tipo de flora intestinal. La alteración del equilibrio de esta flora puede dar origen a inflamación sistémica de bajo grado y también a múltiples enfermedades sistémicas. Entonces sí es importante tener un buen aporte de fibra, consumir verduras, frutas, es muy importante, y sobre todo la cuestión de los probióticos y prebióticos, que creo que es el siguiente. Así. Bueno, muchos de los hábitos de vida nos pueden alterar el equilibrio de la flora intestinal, el estrés, que ahorita pues andamos todos estresados, es el pan de cada día, ¿no? Pero tenemos que encontrar formas de liberarnos de ese estrés. El uso excesivo de antibióticos, ahorita hay mucho gastroenteritis, entonces también es importante recuperar nuestra salud de flora intestinal. Un alto consumo de azúcar refinado, que es lo que tenemos también día con día en los productos empaquetados. Un bajo consumo de fruta y verdura, exceso de alimentos procesados y exceso de grasas de mala calidad, grasas hidrogenadas, la margarina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto pues nos va a alterar el equilibrio de la flora. ¿Cómo lo podemos solucionar? Con el consumo de probióticos y prebióticos. Los probióticos son alimentos o suplementos que contienen microorganismos vivos
y estos nos van a ayudar a mantener o mejorar las bacterias buenas, tener una microbiota normal del cuerpo, un buen balance. Y los prebióticos son alimentos que generalmente tienen un alto contenido de fibra y actúan como nutrientes para la microbiota humana. Los prebióticos se utilizan con la intención de mejorar el equilibrio de sus microorganismos. Y bueno, ¿dónde los encontramos? Los probióticos en los fermentados, algunos de ellos pueden ser yogur, kefir y el chucrut. Y los prebióticos se encuentran en granos integrales, plátanos, verduras y principalmente en cebolla y ajo. Y también pueden encontrar algunos productos con estos probióticos o prebióticos agregados, ¿no? Como suplemento alimenticio o también en cápsula, que también eso es una buena forma, sobre todo lo que son de laboratorio, pues puede garantizar que estos lleguen intactos, ¿no? Y nos puedan funcionar mejor. El omega 3, recordando, ¿no? Que está en los aceites de linaza, semillas de chía, de cáñamo, nueces y pescado marino graso, tiene un efecto en el metabolismo de la insulina y en el estrés oxidativo, en el síndrome de ovario poliquístico. Y el omega 3 junto a la vitamina E va a mejorar el perfil lipídico y el estrés oxidativo del SOP. También igual ahí les dejo los enlaces de los estudios por si quieren leerlos más adelante, son muy interesantes. El folato, se ha demostrado que una administración de suplementos de folato, que en sí el suplemento pues sería un suplemento de ácido fólico, en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, que es PCOS, también es en inglés, ¿no? Polycystic Ovarian Syndrome, tuvo efecto beneficioso sobre los factores inflamatorios y biomarcadores del estrés oxidativo. Igual también, ahí les dejo el enlace para que lo puedan revisar. Principalmente, pues se encuentra en las verduras de hojas verdes, pero sí, en el caso de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, siempre recomiendo la suplementación para garantizar que tengan todos estos nutrientes. El inositol, como les había mencionado, se utiliza también a la par de la metformina. El mioinositol es un sensibilizador a la insulina que a través de una enzima se transforma en dechiroinositol. Y este es el principal encargado de almacenar glucógeno en la grasa, músculo e hígado. Se ha demostrado que estos dos, en conjunto, van a mejorar la sensibilidad a la insulina, además de la reducción de la resistencia a la insulina, reduce los niveles sanguíneos de andrógenos. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo. Va a disminuir el riesgo cardiovascular y la regularización del ciclo menstrual con ovulación espontánea. Entonces, este nos ayuda mucho. Un suplemento que van a encontrar es el Inofolic. El Inofolic trae mioinositol, dechiroinositol y también trae ácido fólico. Entonces está súper completo y nos va a ayudar bastante en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Es un suplemento. Y sí está a la venta en México. La cúrcuma, pues también se ha estudiado los efectos antiinflamatorios y antioxidantes de la curcumina en el síndrome de ovario poliquístico y también nos va a ayudar con la reducción a la resistencia a la insulina. El problema de la cúrcuma es su baja biodisponibilidad, o sea que cuando la ingerimos no llega como que al 100, ¿no? Entonces necesitamos aumentar su biodisponibilidad y esto va a ser con pimienta negra. La pimienta negra nos va a ayudar, la piperina nos va a ayudar a tener una mejor biodisponibilidad de aprovecharla al 100%. Y pues igual aquí les dejo algunas investigaciones, ¿sí? La canela, solo que con la canela hay un poquito ahí de no utilizarla tan libremente, ya que pues todo en exceso es malo, ¿no? Y también la canela pues es muy buena, tiene un efecto antiinflamatorio, va a reducir la insulina en ayunas y la resistencia a la insulina, pero pues también en grandes cantidades nos puede afectar en muchas cuestiones. Entonces es así en polvito, en pocas cantidades o en un suplemento alimenticio pudiera funcionar. Actividad física, pues nos va a ayudar a sentirnos también mejor, a la paciente le va a mejorar mucho la resistencia a la insulina, se va a sentir más motivada y también va a mejorar toda la cuestión de los andrógenos. Entonces sí es importante empezar a lo mejor con pequeños pasos, conforme vayan avanzando con el tratamiento nutricional adecuado, se van a ir sintiendo con más ganas de realizar actividad física, porque recordemos que uno de los síntomas también es la fatiga.
Entonces nosotros al empezar a regularizar toda la cuestión metabólica y hormonal, van a sentir más ganas de hacer ejercicio, porque eso es algo que también se complica, el cómo realizar la actividad física, de dónde sacar fuerzas, ¿no? Si la persona se siente fatigada. El control de estrés, no solamente hay que cuidar la dieta, también es importante evitar el estrés. El estrés y la falta de sueño elevan el cortisol. Esto es súper importante, ya que un cortisol elevado va a favorecer la inflamación de bajo grado y la resistencia a la insulina. Y esto pasa muchísimo. Muchos pacientes con síndrome de ovario poliquístico no duermen bien. Y sobre todo ahorita que estamos con lo de la pandemia, también hay muchos casos de insomnio. Y va a haber un desajuste hormonal muy fuerte. Entonces sí es importante manejar el estrés y derivar con psicología o psiquiatría, ¿no? En caso de ser necesario. Bueno, la melatonina, que es la hormona que se libera durante el sueño, tiene efectos antioxidantes y está muy relacionada con el adecuado funcionamiento del metabolismo. Tiene efectos antioxidantes y mejora el estrés oxidativo. Entonces, este también puede ser suplementado, ¿no? Con una melatonina artificial y como un tratamiento ya el médico lo podrá indicar. La melatonina y dormir bien tienen un efecto crucial en la ovulación. ¿Por qué? Porque reduce el daño oxidativo en el interior del folículo y va a aumentar los receptores de LH. El LH y también la estimulación de la secreción de progesterona. El LH lo necesitamos para la ovulación. Y también, si dormimos bien y evitamos el estrés, vamos a tener una secreción adecuada de melatonina. Y ya como les comentaba, pues se puede suplementar y se ha descubierto en muchos trabajos de investigación que va a mejorar la calidad del óvulo y también va a aumentar la tasa de fertilidad cuando se utilice la melatonina en conjunto con el minoxidil. Aquí también les dejo algunos estudios de investigación para que lo puedan ver. El tratamiento integral, como nutriólogos no podemos hacer todo, ¿no? Pero sí ayudamos muchísimo. Entonces siempre buscar a un ginecólogo, ginecóloga, endocrinólogo, endocrinóloga, con quien trabajar de la mano para tener un tratamiento integral y también en caso de ser necesario, pues derivar con psiquiatría o psicólogo. Ya que como ven, pues el síndrome de ovario poliquístico es muy complejo y necesitamos trabajar en equipo para poder tener mejores resultados. Como conclusión, la nutrición adecuada es parte fundamental del tratamiento de síndrome de ovario poliquístico, ya que con ella podemos controlar la resistencia a la insulina y la inflamación, logrando retrasar y disminuir complicaciones. En el caso de querer un embarazo, pues también vamos a aumentar la tasa de éxito para lograr un embarazo y que éste tenga menores complicaciones posibles o no tenga. Y bueno, yo les hago la pregunta, ¿qué quieren tratar? ¿La punta del iceberg o todo desde la base? Sí está un poquito, a lo mejor hablo muy rápido, pero es mucha información. Ahorita voy a ver sus preguntas y pues me encuentran en redes sociales como nutrióloga Hilda Morales. Ahora vamos a ver las preguntas. Muchas gracias, Silde. Si quieres te ayudo para decirte las preguntas que tenemos por acá. Muy bien. Nos pregunta, dice, menciona que es importante cuidar el consumo de hidratos de carbonos y lípidos en este síndrome. ¿Qué porcentaje se recomienda incluir de cada uno en el ajuste dietético? Depende de la paciente, porque tengo pacientes, por ejemplo, si estamos en dieta cetogénica, yo me voy principalmente por la cantidad de proteína que le voy a dar y de ahí hago los ajustes, porque regularmente estos pacientes tienen mucho tejido adiposo. Entonces utilizo este tejido como fuente de energía. Entonces, en el dado caso de que sea una dieta cetogénica, pues se haría así. Sería el 70, el 60% grasas, 25% proteína y del 5 al 10% de hidratos de carbono, en el caso de una dieta cetogénica. Ya dependiendo, pero por lo regular, lo que parto principalmente es los carbohidratos y los lípidos los voy ajustando. Ok, muy bien. Te enfocas en reducir inicialmente los carbohidratos y dependiendo del paciente, me imagino. Ok, muy bien, Sí. muchas gracias. Nos preguntan, en mujeres embarazadas con síndrome de ovario poliquístico, ¿es la misma dieta que en las otras mujeres? No, no, porque es igual, bueno, es muy similar más bien como síndrome de ovario poliquístico, pero como otra mujer embarazada sin condiciones de ovario poliquístico, no.
¿Por qué? Porque tenemos que controlar la resistencia a la insulina y recordemos que el embarazo por sí solo también predispone a la resistencia a la insulina por la situación hormonal. Entonces se recomienda también una dieta baja en carbohidratos, pero sin llegar a ser una dieta cetogénica. Yo por lo regular me voy hasta 150 gramos de hidratos de carbono al día. Igual la proteína de 1.2, 1.3, dependiendo de la persona. Y las grasas, pues ahí las controlamos, pero más o menos de grasa sería como ¿qué será? Un 40 al 50% de la alimentación. Sí es muy importante controlar toda la cuestión de la resistencia a la insulina en el embarazo por el riesgo de diabetes mellitus, que una mujer con síndrome de ovario poliquístico pues va a tener más riesgo. Entonces sí hay que cuidar la calidad de los hidratos de carbono y de la resistencia a la insulina, o sea, para evitarlo lo más posible, frutas de bajo índice glucémico y algo importante e interesante que, bueno, a lo mejor es otra cosa, ¿no? Pero se ha comprobado que una dieta baja en carbohidratos también va a reducir náuseas, aparte de bebés macrosómicos, también va a disminuir complicaciones generales del embarazo. Entonces, pues las mujeres se van a sentir mucho mejor. Ok, entonces aquí hay un aumento, sin embargo, pues no se llega a la dieta cetogénica, ¿no? Por su condición fisiológica. Sí, Sí, claro. no, es que las mujeres, por ejemplo, si a una mujer embarazada le damos 130 gramos de carbohidratos, va a tener una situación metabólica no cetogénica, pero muy similar. Entonces nos va a ayudar bastante para controlar complicaciones y sobre todo una dieta baja en carbohidratos también nos va a ayudar a regular niveles de hipertensión arterial. Entonces vamos a disminuir los riesgos de preeclampsia también. Muy bien, muchas gracias. Tenemos varias preguntas. Nos preguntan, cuando solo hay ovario poliquístico y no síndrome de ovario poliquístico, ¿también aparece esta resistencia a la insulina? No, no, si es Muy bien. solamente ovario poliquístico, no, porque como les mencioné al inicio de la presentación, el ovario poliquístico es más estructural, es una cuestión de estructura de los ovarios. Y el síndrome de ovario poliquístico no necesariamente tiene que haber ovario poliquístico, Ok. que ya es una cuestión más endocrina, ¿no? Más hormonal. Nos preguntan también, ¿hay alguna relación entre hipotiroidismo y el síndrome de ovario poliquístico? No necesariamente, sí hay mujeres que tienen disminución en su función de tiroides, pero no todas. Lo que sí he visto es que entre mayor complicación exista, o sea, cuando veo a la paciente y entre más resistencia a la insulina tenga, sí he visto una disminución en la cuestión de la tiroides, pero no al punto de ser hipotiroidismo. Entonces la doctora, por ejemplo, dice, es hipotiroidismo subclínico y ya con la misma alimentación se logra controlar, pero no llega a ser hipotiroidismo como tal, o sea, todavía hay función. Ok, ok. Nos dicen también por acá en Facebook, ¿qué tipo de dieta es más recomendable en este tipo de pacientes que propicie la pérdida de peso? ¿A cuál responden mejor? ¿Déficit calórico o dieta cetogénica? Dieta cetogénica. Sí, sobre todo por la saciedad. Como les mencionaba, la resistencia a la insulina y en síndrome de ovario poliquístico o en cualquier situación nos va a generar un círculo vicioso y nos va a ocasionar ansiedad. Entonces, si nosotros controlamos esa resistencia a la insulina y con la dieta cetogénica es un poquito más rápido, vamos a mejorar la tasa de éxito, la persona no se va a sentir tan ansiosa. Sí, a la primera semana sí hay un poquito de batalla por parte del paciente mientras se acostumbra, pero ya una vez que ya entramos en cetosis nutricional, va a disminuir mucho el apetito, se va a sentir más saciada y pues nos va a mejorar todo el cuadro. Y una dieta normal, hipocalórica, pues sí tarda un poquito más y es la dieta que siempre se ha aplicado y malamente porque no nos ayuda del todo. Y es como les comentaba, muchos pacientes van con el médico y les dicen, pues se soluciona todo bajando de peso, pero no te dicen cómo. Entonces, si nosotros podemos tener herramientas como dieta paleolítica, que es una dieta antiinflamatoria, que en algunos casos, por ejemplo, si hay hipotiroidismo y síndrome de ovario poliquístico, yo me iría más por ese camino,
pues hay que buscar otras herramientas para poder lograr un control y que la paciente no batalle tanto, porque no son 5 kilos, no son 10, o sea, a veces hay hasta 40 kilos de más. Entonces, si Claro. podemos darles un poquito más de facilidad, la paciente nos lo va a agradecer y sobre todo que vamos a tener una prevención de ciertas enfermedades metabólicas. Muy bien. Nos preguntan también, ¿el consumo de lácteos puede afectar la situación de la persona? Sí, sobre todo porque los lácteos tienden a ser ricos en hidratos de carbono. Los quesos no tanto, pero lo que es la leche sí. Y si son, por ejemplo, yogur, que sea un yogur no griego, normalito y que traiga azúcar añadida, pues también va a traer más carbohidratos. En la práctica, sí he visto, por ejemplo, y también yo lo viví, pacientes que en un mes que dejen los lácteos, tiende a haber un periodo natural, o sea, sin anticonceptivos, que nada más estén con pura alimentación. Una regularización del periodo menstrual. Entonces, sí es algo importante. Bien. Nos dicen también, en el caso de buscar un embarazo, pero con síndrome de ovario poliquístico y por ende amenorrea, ¿es posible excluir los anticonceptivos durante el tratamiento? Nos preguntan si eso no sería contraproducente. No, porque como les mencioné, el anticonceptivo solamente nos da una función artificial, nos da un periodo pues irregular, pero no en sí no es un periodo, es un sangrado por la falta de estas hormonas que nos estamos tomando. Entonces, al contrario, si nosotros no estamos tomando los anticonceptivos para lograr un embarazo y ya la ginecóloga pues también va a dar otros medicamentos para mejorar la cuestión de la ovulación, va a ayudarnos más. O sea, la metformina también ayuda en la cuestión de la ovulación, el inositol, que el producto que les recomendé que era el Inofolic, también nos va a ayudar, y sobre todo el ácido fólico, y también la pareja, porque el ácido fólico en el hombre pues va a mejorar la calidad del esperma, entonces también es importante el trabajo en equipo cuando se quiera lograr un embarazo. Y pues tener una buena alimentación, como les dije, baja en carbohidratos, lograr controlar la resistencia a la insulina. Porque si una mujer con síndrome de ovario poliquístico pesa, por decir así, 100 kilos, más los kilos que va a aumentar en el embarazo, y si se empeora su cuadro de resistencia a la insulina, va a haber muchas complicaciones. Entonces, sí, o sea, si se quiere lograr un embarazo, es ir con el médico y acompañarse desde antes del embarazo con nutrición para Ujú. poder tener un mejor tratamiento, un tratamiento más integral y ya cuando se logra el embarazo, pues tener una mejor tasa de éxito. Porque pues también el síndrome de ovario poliquístico hay mucho aborto espontáneo por el descontrol hormonal. Entonces yo sí Claro. recomendaría 6 meses antes empezar un tratamiento ginecológico y nutricional para garantizar la tasa de éxito. Muy bien. A lo mejor esta pregunta ya se respondió, pero nos dicen, ¿cambiar los hábitos alimenticios evitará que sea necesario un tratamiento médico para este síndrome? Sí, sí se puede, sí es posible. Si partimos por el cambio de hábitos, sí es posible, como vieron en la presentación, es súper importante todo la cuestión de los hábitos, hacer ejercicio, tener una buena alimentación y una buena calidad de sueño, nos va a ayudar a controlarlo todo y puede ser llevarse esto sin necesidad de un tratamiento médico. Claro que hay suplementos que nos van a ayudar y pues también sí nos podemos dar una ayudadita extra con tratamiento médico, pero actualmente hay muchas endocrinólogas y ginecólogas que dicen que el primer paso es cambios de hábitos de vida. Y ya después de ahí, si no funciona, ahora sí entraría la cuestión médica. Claro, claro. Dicen acá, en mujeres con sobrepeso y obesidad, ¿cuántas comidas al día recomienda ya establecido el tipo de dieta? 3. Debido que a la mayor ingesta, entre más picoteos de comida tengamos al día, mayor producción de insulina va a ser requerida. Entonces yo sí recomiendo, ya sé que regularmente recomiendo son 5 comidas al día, Ujú. pero en el caso de resistencia a la insulina, yo siempre recomiendo 3 y es lo que me ha funcionado. Igual puedo en los comentarios dejar una investigación al respecto, voy a buscarla porque lo tenía pero no la puse en la presentación, sobre esta cuestión. Sí es importante disminuir
la necesidad de estar con lo de la insulina. Entonces, Ujú. tres veces al día. Sí, digo, esta recomendación de 5 es muy general, ¿no? Ya estamos hablando aquí de casos más particulares, ¿no? Entonces, nos dicen también, en mujeres que tienen un adecuado porcentaje de grasa y también de músculo, por ende un adecuado peso y hay un entrenamiento constante en este tipo de mujeres, ¿se puede seguir aplicando una dieta normal o de igual manera tendríamos que modificarla? Yo siempre recomiendo una dieta especializada para el síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo nuestra situación hormonal va a ser o sea, de repente cambia, o sea, no podemos garantizar al 100% o a lo mejor de repente alguna situación que pase en nuestro cuerpo y cambie todo. Entonces, sí es preferible y la verdad es muy raro. Sí conozco algunas mujeres que hacen muchísimo ejercicio y todo y están delgadas, de hecho son entrenadoras, pero en la cuestión de la ovulación no se ve un beneficio. Como les mencionaba, también hay lo del hiperandrogenismo en la bioquímica solamente. Entonces, sí hay que ver, porque solamente en las analíticas podemos ver cambios, o sea, no necesariamente necesitan ser obesas o con acné y alopecia para tener un problema de ovulación. Necesitamos sí Ok. tener una correcta alimentación adecuada al síndrome de ovario poliquístico para prevenir cualquier complicación, porque de todas formas no están exentas, aunque tengan un buen nivel de grasa y de músculo, a tener complicaciones. Ok. Nos dicen manchas oscuras en la piel, como en las axilas, ¿están relacionadas con resistencia a la insulina? Así es, acantosis nigricans, y eso es algo también importante saber para los nutriólogos y las personas en general. Si empezamos a notar verruguitas en el cuello, oscurecimiento en el cuello, en las ingles, en todos los pliegues de la piel, se hacen como pequeños parches, ese es un indicador de resistencia a la insulina que podemos ver. Entonces, sí hay que hacerse estudios, ir al médico porque eso no es normal. Me han contado pacientes que, es que por más que me tallo no se me quita, ¿no? Pero es Ujú. importante, es una resistencia a la insulina y pues hay que dar un tratamiento adecuado. Sobre todo en las niñas jóvenes, ¿no? Que estén antes de la menarca. Algo que también se ha visto, no tampoco lo puse en la presentación, es que si una niña tiene obesidad, sobrepeso, en ese periodo donde empieza el primer ciclo menstrual, hay más riesgo de síndrome de ovario poliquístico. Entonces, yo en pacientes pediátricas sí me esfuerzo mucho por controlar la resistencia a la insulina para no tener este riesgo de síndrome de ovario poliquístico. Ok. Eh, Otra pregunta que viene acá es, ¿el ayuno intermitente es recomendado para el síndrome de ovario poliquístico? Ya ves que está ahorita muy muy en auge, ¿no? Este tratamiento. Sí, está muy de moda, pero la situación con el ayuno intermitente es que casi todas las investigaciones están hechas en hombres. En mujeres casi no. Nosotros tenemos un ciclo hormonal, entonces el hombre no lo tiene como tal. Eso es muy importante porque, como les había mencionado, el cortisol también está ligado con el síndrome de ovario poliquístico. De hecho, hay algunas mujeres con síndrome de ovario poliquístico que tienen mayor predisposición a padecer a lo mejor síndrome de Cushing, que es una enfermedad en trastorno del cortisol. Entonces, no lo recomiendo tanto. Si en caso dado con la dieta cetogénica empiezan a quitarles, se les empieza a quitar el apetito y me lo piden, pero no lo recomiendo tanto en esta situación porque como es una situación hormonal, no siempre el ayuno intermitente es bien tolerado y podemos agravar más la situación. En el caso de mujer con síndrome de ovario poliquístico. Quizás hay algunas mujeres que lo toleren bien y si en caso dado de que lo quieran experimentar, recomendaría a lo mejor empezar con un ayuno pues no tan prolongado, a lo mejor 12-12 y un día sí, un día no, no es necesario hacerlo todos los días o el 16-8, pero un día sí y 3 días a la semana, ¿no? Pero para ver cómo se sienten. ¿Por qué? También hay estudios donde el ayuno intermitente, aunque no se ha hecho en humanos todavía, pero en ratitas, donde hubo un adelanto de la menopausia. Entonces, sí es como un poquito riesgoso
intentar el ayuno intermitente en esta situación metabólica y hormonal. Muy bien. Eh, Nos preguntan también qué parámetros bioquímicos y hormonales de monitoreo serían necesarios y cada cuánto tiempo lo recomendarías. O Pues igual y aquí estamos. Sí, adelante, adelante. de entrada, la biometría hemática, porque las mujeres con síndrome de ovario poliquístico casi siempre tienen anemia por los periodos, a veces son muy prolongados o a veces no les baja, pero cuando les baja por tiempos muy largos. Y pues Ujú. ahora sí que el SMAC clásico, un SMAC 30, la hemoglobina glicosilada es el que siempre, siempre de cajón pido. Y pues ya la ginecóloga mide lo que es TSH, LH, todo lo que es el perfil hormonal femenino. Y también de cajón casi siempre se pide lo que es el perfil tiroideo. Esos son los estudios que siempre se piden y ya después el monitoreo pues ya el médico dirá, ya que como nutriólogos pues no vemos tanto esa parte, ¿no? Sino que ya trabajamos de la mano del médico. Claro, no, la importancia del interdisciplinario, ¿no? De trabajar en conjunto. Para terminar, hay muchísimas preguntas, pero vamos a terminar. Con esta nos preguntan, ¿este síndrome se puede presentar en edades muy tempranas o en edades ya muy adultas? Sí se puede. Como les mencioné en la pregunta ay, no me acuerdo qué pregunta era. Ah, bueno, pero les comenté sobre la menarca, ¿no? Del primer periodo, que si la niña tiene resistencia a la insulina, pues tiene mayores probabilidades de tener una disfunción en la situación ovárica y puede generar síndrome de ovario poliquístico. Pero también no es bueno como que adelantarnos a un diagnóstico, porque la mujer pues tarda algunos años en tener un periodo regular, o sea, al principio no va a ser siempre regular los periodos, puede haber un tiempo de ajuste. Entonces, si vemos que es una niña que tiene obesidad, que tiene acantosis nigricans, que tiene mucha ansiedad por comer papitas o chocolates o helados, cosas dulces, siempre estar alertas y ver esos síntomas. O sea, si se presentan los síntomas, es inmediatamente acudir con ginecología, endocrinología, aunque en cuestión de niños prefiero endocrinólogo o endocrinóloga y nutrición. Esa sería como que la primera pauta, no importa la edad, pero principalmente es en edad fértil, o sea, una vez teniendo ya tu primer periodo, hasta los 30, 40 años se puede presentar, pero sobre todo es en edad fértil, o sea, como hay niñas que pues tienen su primer periodo a los 11 años, entonces puede ser de los 11 hasta los 30 y tantos, aunque se ve luego, o sea, eso es un síndrome que se ve en una edad juvenil, a los 20 Ujú. años, tarda mucho en ser diagnosticado a veces, porque no nos damos cuenta. Nos sentimos mal, pero decimos, no pasa nada, al rato se me quita, ¿no? Tristemente uno se da cuenta cuando ya está muy avanzada la situación. Sí, y a veces los síntomas que comentabas sí le pueden confundirse a lo mejor con otras situaciones, ¿verdad? Pues agradecemos mucho tu presencia, gracias por tu tiempo y tu excelente participación en el espacio de vida universitaria de CUT. Y de igual manera a todos los que nos acompañaron el día de hoy, esperamos contar con ustedes en próximos eventos. Muchas gracias. Muchas gracias y pues ahí estaré viendo si comentaron en la presentación del live por su página de CUT, pues estaré intentando responder las preguntas que hayan dejado por ahí para contestarles a las Sí, personas. sí, muchas gracias. Y sí hubo bastantes, entonces te lo agradecemos mucho. Buen día, gracias. Buen día, gracias.